Bien, entonces retomando la cuestión de la familia es imagen, es comunión de personas, comunidad de personas, las dos palabras, comunión de personas, comunidad de personas. La comunidad implica que son varias personas y la comunión es el hecho de la unión de esas personas en el amor. Es imagen de la Santísima Trinidad. El Padre que engendra al Hijo, el Padre y el Hijo que expiran al Espíritu Santo y el Espíritu Santo como fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Dicho de una manera muy sencilla, porque la teología, el tratado de la Trinidad de la teología es uno de los más intrincados, de los más difíciles, ¿verdad? Bueno, pero ahorita en lo que tiene que ver con la familia es ese amor entre el Padre y el Hijo. O sea, son tres personas, comunidad de personas y comunión de personas. Y ojo, en la Santísima Trinidad, la unidad del ser. No así en la familia son tres seres distintos. En el caso de Dios es un solo ser, ¿verdad? Con tres personas distintas en un solo Dios verdadero. En el caso de la familia, como es una realización en la creación o realización creatural de lo que sucede en Dios, ahí sí son tres personas distintas. Que dicho también de paso, se hace ver la imperfección de esa comunión. En cambio en Dios es una comunión perfectísima de un solo ser, ¿verdad? Y algunas características que son muy importantes y que casi nunca se tratan porque lo vemos solo desde teología o desde conocimientos un poco fríos, es que la Trinidad es plenamente feliz. Dios es absolutamente feliz. No hay sombra de infelicidad. El misterio del sufrimiento de Cristo, donde el Hijo de Dios sufre en su humanidad, pues así yo lo catalogaría como un misterio, porque sabemos que Dios es absolutamente feliz, absolutamente realizado, desde siempre, por siempre, eternamente. Y por lo mismo la Trinidad es una comunión de personas absolutamente feliz, ¿verdad? Y se proyecta en la familia también con la misma finalidad de que el ser humano y la familia sean felices. Por eso vuelvo a repetir la frase de San Ireneo: la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿verdad? Bien, a grosso modo es la teología de la familia. No sé si algo se me está escapando por ahí, me dicen. Familiaris Consortio tiene muy amplia su explicación, ¿verdad? Refiero yo a ese documento tan magistral de su santidad San Juan Pablo II. Quisiera ver de manera somera lo que serían algunas perversiones respecto a este plan de Dios. Y vuelvo a repetir, perversiones no es me escandalizo y rasgo las vestiduras, no, perversión en el sentido etimológico es cuando tú le has cambiado la finalidad a una cosa, ¿verdad? Es como si ustedes ahorita hacen una asociación civil para ayudar a los ancianitos y después con lo que juntan, ¿verdad?, se ponen a ayudar a la política. A ver, permíteme, has pervertido la finalidad de esa asociación. No era el origen, no era para lo que fue creada. Entonces lo mismo aquí, ¿verdad? ¿Para qué fue creada la familia humana? Ya dijimos, para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es que el hombre viva. Y que el hombre viva significa que el hombre sea plenamente feliz, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué perversiones hay? La primera gran perversión, por decirlo así, a la perversión, origen y raíz de todo, es el pecado original. Es el pecado original lo que explica muchas cosas que las ciencias no explican, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros en las pláticas prematrimoniales decimos es que el matrimonio es un gran sacramento, el matrimonio es una perspectiva de vida feliz, el matrimonio, sí, muchos levantarían la mano y dirían, oiga, pues sí, todo lo que sea, pero hay unos dichos que dicen que el matrimonio es un demonio, ¿verdad? Es decir, es una de pleitos y de problemas y de todo. Sí, porque hacer que dos personas congenien es bien difícil. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Le falló a Dios en su plan? ¿En el diseño de Dios? ¿El diseño de Dios falló? No.
sino que no es lo mismo el ser humano antes del pecado original a después del pecado original. Y eso sí se experimenta, por eso no solamente el matrimonio, en cualquier área del ser humano es un lío. Alguien les diría, es un lío hasta vivir, es un problema vivir, desarrollarse. Bueno, es un problema, ya no digamos entre esposo y esposa, entenderse uno mismo es un problema, porque estamos después del pecado original y sabemos teológicamente que después del pecado original el ser humano ya no quedó equilibrado. Ni en su mente, ni en su corazón, ni en su emotividad. En nada de eso quedó equilibrado. Una serie de desequilibrios que hacen, lo describe muy bien el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ¿verdad? En los primeros números, donde la voluntad humana ya no está propiamente en control del ser humano. Dice San Pablo, hacemos lo que no quisiéramos hacer y dejamos de hacer lo que sí quisiéramos hacer. El entendimiento del cual se enorgullecen muchos, ¿verdad? Y dicen hasta ahí, pensar que el entendimiento lo cubre todo. El entendimiento también está sujeto al pecado original. Por eso es que llevar a cabo un diálogo sereno es tan difícil. Porque hay prejuicios, son alteraciones del entendimiento. Hay prejuicios, hay apasionamientos, hay ceguera intelectual, hay necedad y muchos vicios que la inteligencia después del pecado original, en los cuales tiene que bregar para poder salir adelante. Sí es posible que la inteligencia conozca la verdad, pero con trabajos. No es simple. Por eso los seres humanos no nos ponemos de acuerdo. Y por eso es difícil hacer un diálogo sereno, por ejemplo, sobre la iglesia, sobre lo que la iglesia quiere transmitir de parte de Cristo. Si no es popular el lenguaje, yo antes de poder hacer un diálogo sereno sobre la homosexualidad, si estuviera en un ambiente, en un foro, yo creo que primero me avientan de jitomatazos. O sea, todavía ni logro decir yo lo que piensa a nombre de Jesús y todo eso, y ya, fuera. A ver, espérame, eso no es ni académico, ni profesional, ni diálogo sereno, tan siquiera déjanos hablar. La iglesia pelea eso. Déjame tan siquiera exponer lo que es la doctrina de Jesús. Después tú puedes tomar la posición que quieras. Si tú puedes navegar contra esa verdad de Cristo, adelante. Si puedes navegar contra la evidencia, adelante, pero déjame exponer, déjame hablar. Por eso cuando se hace por lenguaje por escrito y académico es algo muy fructuoso, ¿verdad? Tratar de que el diálogo sea un diálogo que se lleve a cabo en serenidad y no sea pues solamente decir, o un monólogo, todo el mundo hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas perversiones? Esta es la raíz fundamental, el pecado original. El ser humano queda descompuesto, queda débil para el bien, por lo tanto, las pasiones lo dominan, el cuerpo lo domina, no es tan dueño de sí mismo, ¿verdad? Todas las consecuencias que vienen después del pecado original. Y de esto da cuenta precisamente la teología. En cambio, otras ciencias ahí experimentan un límite, como la medicina, la psiquiatría, la misma psicología, porque su punto de partida es aparentemente el hombre sano, pero ese hombre sano ya está enfermo por el pecado original. Y eso lo ve la filosofía y la teología. Entonces, la psicología, la psiquiatría, la medicina, si no recurren a este dato, pues ellos creen que el hombre sano es el que tienen enfrente, muy sano, pero en un análisis interior dices, oye, hay cosas que no. Ustedes que dan charlas prematrimoniales dicen, oye, pues yo vengo aquí a todos los que veo, pues les tratamos de dar lo que podemos, pero hay unos que son un carácter y otro de otro, y híjole, ¿cómo le van a hacer? ¿Verdad? Bueno, entonces es un dato importante y es un dato realista y que solo lo aporta la teología. Yo no he visto otra ciencia que explique esto, ¿verdad? Por lo tanto se piensa que el ser humano es perfecto de entrada, ¿verdad? Sí.
Sí, en la teología se dice, y es verdad, el pecado original, el bautismo nos limpia del pecado original en cuanto culpa, como pecado te deja limpio, pero la consecuencia que se le llama concupiscencia, que es toda esa serie de desequilibrios y debilidades, permanece. Y está el cristiano llamado a que con la gracia de Dios, pero con esfuerzo, pueda dominar todas esas imperfecciones, pero no se quitan, es doctrina de la Iglesia, no se quitan esas consecuencias, sino quedaríamos en total equilibrio como antes, ¿verdad? Y es porque, en cierta manera, tratando de avanzar una explicación del por qué, es porque Dios nos da aquello que no podemos adquirir, como es la redención, el perdón de los pecados. Pero aquello que sí podemos hacer con la ayuda de la gracia, como es dominar nuestras pasiones, eso nos lo ofrece como posibilidad de hacer méritos. Y de que tú hagas, o sea, si tú lo puedes hacer, dice Dios en su sabiduría, ¿por qué te lo voy a dar hecho? Exacto. Exactamente. Exactamente. El ejercicio de nuestra libertad, nuestra parte, nuestra participación, porque sí podemos con la gracia de Dios, sí se puede. Sí, pero además no es en la línea de la pedagogía de Dios de que ya se te da todo hecho, sino te doy lo que tú no puedes. Yo morí en la cruz para redimirte, para perdonarte el pecado, para abrir las puertas del cielo, pero lo que tú sí puedes hacer, eso sí hay que hacerlo, ¿verdad? En esa... San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti en el ejercicio de tu libertad, ¿verdad? Y en cierta manera ahí también se podría entender, espero no falsear, cuando San Pablo dice, voy sufriendo y voy completando lo que le falta a la pasión de Cristo, ¿verdad? Es decir, mi propia salvación, hago méritos a través del poner en práctica mi gracia bautismal, ¿verdad? Hacer que la redención de Cristo entre en mí es mi gracia bautismal, pero la ejercito con mi libertad y con mi esfuerzo, ¿verdad? Ahí entre paréntesis hay como una diferencia con la teología protestante. La teología protestante nos dice que el ser humano está tan corrompido que no hay nada que hacer con él y que la redención es como un blanquear lo que está negro por dentro. Y entonces ya no tienes tú nada que hacer porque ya de naturaleza eres corrompido y todo lo que hagas es pecado, así que lo único que te queda es creer, y si tú crees quedas salvo, según esa terminología. No es la teología católica. La teología católica es, no he venido a apagar, a destruir la mecha que aún humea, sino volverla a encender, ¿verdad? Significa que se rescata la naturaleza humana. Y ahora que eres una nueva creación, una nueva criatura, por la gracia de Dios, ahora te toca a ti poner en práctica, ¿verdad? En el tiempo, en las buenas obras. Entonces por eso los protestantes dicen, no, es que las obras no son lo que salvan. No, lo que te salva es la obra de redención de Cristo en la cruz. Pero una vez que tú tienes esa gracia, de ti se espera que lo proyectes en esas buenas obras de caridad que nos dice Santiago, muéstrame tu fe a través de las obras, ¿verdad? Yo te muestro mi fe a través de las obras. La fe no es una fe muerta, es una fe viva que culmina en la caridad. Son diferencias entre la teología católica y la teología protestante. Bueno, pero solo la teología da cuenta de este desequilibrio, nos lo explica. Las demás ciencias no pueden porque pues no tienen la revelación, ¿verdad? Entonces, pero sí es un error humano pensar que el ser humano así como está y como viene este mundo es perfecto. No es cierto, ¿verdad? Tiene esos límites, tiene mucho de bondad, es lo que viene Dios a rescatar a su creación, a redimir. Eso es la redención. No viene a hacer una nueva creación, no borra a los antiguos seres humanos y crea otros, no, sino a esos mismos los cura, los purifica, les quita el pecado y eleva a esa naturaleza humana a través de la gracia. Y con la gracia podemos hacer incluso actos de fe, de esperanza y de caridad, que son actos sobrenaturales que exceden nuestra naturaleza, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Bueno, pero solamente para decir que
las demás ciencias no pueden dar cuenta de este cambio y que por eso hay tanto desequilibrio y que por eso el Papa San Juan Pablo II se esforzaba por decir que todos los cristianos tienen que hacer un gran esfuerzo en vivir su vida cristiana, por lo tanto los matrimonios también. Por lo tanto no es fácil, por lo tanto es difícil, y si tenemos todo en contra y si vamos contra corriente, claro, eso explica. Y entonces hay que decirles, oigan, hay cruz en todas las vocaciones, en la que quieran, en la soltería, en el sacerdocio, en la vida religiosa, en el matrimonio, hay cruz y hay esfuerzo y hay santificación. Y esa es la vivencia del misterio pascual, muerte y resurrección, ¿verdad? En todas las vocaciones, ¿verdad? Entonces, entonces es difícil. Bueno, a ver si no me perdí. Entonces vienen las perversiones. ¿Cuáles son las perversiones? Pues no quiero hacer una lista exhaustiva, pero por ejemplo, una de ellas es la infidelidad, ¿verdad? Los judíos le preguntan a Jesús, ¿es lícito despedir a la esposa o a la mujer por cualquier motivo? Y Jesús les dice, por la dureza de su corazón. Porque le dicen, ¿por qué Moisés sí no los permitía? Y Jesús le dice, por la dureza de su corazón, por su limitación. Y detrás de eso yo descubriría, sin que lo diga Jesús, pero decir, Él es un simple hombre, es un profeta, es alguien que provisionalmente, o si ustedes le creyeron, etcétera, pero aquí está el Hijo de Dios, yo. Por eso Jesús va a decir, si ustedes han oído esto y esto y esto en la ley de Moisés y etcétera, pero yo les digo, o sea, alguien más, ¿verdad? Y aquí les dice Jesús, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así, ¿sí? Dios los creó, hombre y mujer. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces ahí está una primera perversión, cuando no hay la fidelidad, la unión matrimonial, ¿verdad? Es algo que se sale del plan de Dios, se los dice Jesús. Y luego como que los judíos no le entendían bien, o los discípulos estaban muy acostumbrados a otra cosa, y todavía les dice, muy bien, y les dicen los apóstoles, entonces mejor no casarse, ¿verdad? Bueno, con la gracia de Dios todo es posible, me refiero, todo es posible significa que sí pueden ser fieles al plan de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces, muy importante. Ok, una primera perversión. ¿Cuál otra perversión podríamos encontrar? ¿Verdad? Por ejemplo, la perversión de pensar que el matrimonio es solamente para satisfacer las pasiones, o para decir el placer sexual es lo más importante. Quizá otra perversión sería el hedonismo. El hedonismo significa el placer por el placer, sin ninguna norma moral de ningún tipo, ¿verdad? O poner el placer en primer lugar, aunque fuera solo en el matrimonio. Entonces ya la sexualidad no es amor entre uno y otro, sino es solamente la sexualidad. Acuérdense que en la lectura del rito del matrimonio del libro de Tobías dice, vamos a hacer oración, ¿sí? Y dice, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar donde se honre tu nombre. O sea, en primer lugar que está la gloria de Dios, la realización de su plan, y en su plan está la transmisión de la vida humana y obviamente el amor entre el hombre y la mujer como reflejo de la misma Trinidad, del amor intratrinitario, ¿verdad? Entonces ahí el hedonismo, aún vivido solo en pareja, está mal. Y es cuando dicen, ¿cómo vamos a buscar el mayor placer? Aún en pareja, matrimonios bien constituidos. Si lo ponemos por encima de los fines que Dios ha dado, estamos ya mal. Si lo ponemos dentro de los fines que Dios ha dado, no hay ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando sean actos morales, actos como Dios los quiere, no hay problema, ¿verdad? Bueno, pero es otra perversión poner en primer lugar el hedonismo, donde nos dice el Papa San Juan Pablo II, la mujer
es reducida a un objeto de placer sexual, pero hoy podemos decir incluso lo contrario, donde el hombre es reducido a un objeto de placer sexual. O sea, la persona es reducida a un objeto de placer sexual y no es algo secundario. En cambio, si es algo secundario, cuando, como en el rito del matrimonio dice, te voy a ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. O sea, diríamos, en lo placentero y en el sufrimiento. En primer lugar va a estar mi opción por ti, mi amor por ti, ¿verdad? En primer lugar. Y después, lo demás, ¿verdad? Entonces sería como otro camino desviado, el hedonismo, ¿verdad? ¿Qué otro camino desviado podríamos encontrar ahí? No sé, podemos pensar ya en la homosexualidad. ¿Es un camino desviado en qué sentido? En que se insiste mucho una cosa que es falsa, que hay homosexuales que así nacen. No, es una afección psicológica con base fisiológica. Pero Dios, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no hay homosexualidad biológica en el mundo natural, aunque ya escuché por ahí que algunos ya empezaron a sacar cosas increíbles, que a ustedes les van a sonar increíbles. Dicen, no, es que entre los animales también hay homosexualidad. Y como ya hoy se puede hacer Photoshop y fotocomposición en todo, pues ya dicen, no, miren que... Pero no es real, ni siquiera filosóficamente, no es un dato científico de observación, ojo, sino es un dato de filosofía. O sea, por definición no lo hay. O eres una cosa o eres otra. Físicamente. Y de lo físico saltas a lo psicológico. Si no hay una compatibilidad tuya de lo mental con lo que eres, físicamente tienes un problema. Exacto, exacto. Sí, los que dicen, yo soy hombre pero quisiera ser mujer. ¿Por qué? Porque se me pega la gana. Yo creo que no es porque se te pegue la gana, sino hay algo, tienes que ver exactamente por qué. Y eso no es normal. Ahí estaría todo el debate, dirían, no, sí es muy normal y tiene derecho o no. A ver, vámonos allá más de si tiene derecho o no. Porque yo puedo decir, yo tengo derecho a vivir como gusano y me arrastro como gusano, ¿no? Pues sí, el Señor tiene derecho de arrastrarse como gusano. Pero ¿por qué se quiere arrastrar como gusano? Un papá y una mamá diría, pues no, sí, mi hijo tiene derecho a arrastrarse como gusano, dejémoslo, que ejerza su libertad como gusano. No, dices, bueno, hijo, pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué quieres hacer eso si no eres gusano? Es como si me dijera un pez, ¿verdad? Dijera, es que, bueno, yo quiero volar, pues sí, es como un ideal, ¿verdad? Pero si dijera, es que yo quiero vivir como planta, o sea, quiero estar plantado y quiero recibir el sol y quiero ser verde. A ver, espérame. Es algo que no encuadra. Entonces, es algo así, dicho con todo respeto. O sea, no se trata de denigrar a nadie, no. Se trata de ser objetivos. ¿Por qué sucede eso? Si no es de que nos peleemos con nuestros hermanos homosexuales. ¿Que hay que pedirles perdón? Sí, como a cualquier persona a la que hayamos ofendido. Con falta de caridad, a cualquier persona, pero pedirle perdón por decir es que la homosexualidad no es algo que Dios quiere, no es algo normal. Yo creo que ningún papá, ninguna mamá se lo diría a su hijo, te quiero pedir perdón porque alguna vez no, pues estoy en el ejercicio de mi paternidad y de mi maternidad, ¿verdad? Y digo, pues es que hija, ¿por qué? Hijo, ¿por qué? Puro preguntar. ¿Por qué? O sea, ¿hay alguna razón? ¿Hay algo? Muchos de ellos, la realidad es que no saben ni por qué. Otros, ideologizados, siguen una cierta moda, etcétera. Pero en realidad preguntarse a fondo el por qué. Y no tiene nada que ver con ofenderlos, pero si hemos ofendido a alguien, pues hombre, yo ofendo, dice la Sagrada Escritura que pecamos 7 veces al día, ¿verdad? Significa ofendo a medio mundo, hasta por verlo mal, hasta por decir, fulanito se perdió algo y robó, se lo robó, no, y no era cierto, ¿verdad? O el otro ya me cayó mal, pues está haciendo mucho ruido. Sí, pues, la iglesia nos invita a ser humildes y a pedir perdón, pero no es un perdón ideologizado, donde yo quiero decir, es que eso es lo que está correcto. No, discúlpenme, ahí sí no.
tengo que decir la verdad. Y San Pablo lo decía, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los etcétera, etcétera, entrarán al reino de los cielos. Nos advierte, de acuerdo a la doctrina de Jesús, nos advierte. No se puede entrar al reino de los cielos si consciente y libremente le das por ese lado, ¿verdad? Que alguien que lo padece y está luchando contra eso, adelante, o sea, ¿verdad? Que bien, ¿verdad? Alguien que pide perdón por eso, adelante, ¿verdad? Y ya decía, oye, en la homilia, todos tenemos que luchar contra algo. El cleptómano dice, yo quiero robarme todo. Pues no, lucha contra esa tendencia. El que es bígamo, ¿verdad? Dice, yo quiero luchar contra, quiero tener a fuerzas 2 esposas. No, tienes que luchar contra eso. El que no es generoso o el médico que dice es que yo me fastidia que vengan tantos enfermos, tienes que luchar contra eso, o contra tu mal carácter, o contra... tenemos que luchar contra todo eso, pero no con eso tenemos que decir, bueno, no te puedo decir la verdad, eso es de caridad que yo te diga, y eso es de autocrítica, pero al mismo tiempo es de abrir un verdadero diálogo, ¿verdad? Claro, si pensamos que ya cada quien vive su verdad y que a nadie se le diga nada, pues entonces sí es un caos. Esto es un caos, ¿verdad? Entonces ya ni somos sociedad, ya no podemos unirnos en unas finalidades concretas, ¿verdad? Sí, perdón, Betty. Bueno, yo tuve la oportunidad de haber conocido a una persona que se escudaba en decir que ese hecho, esa manera de ser, porque había sido violado. Así es. Sí. Digamos, había un porqué, ¿no? Pero sí. Sí, no, bueno, pero ahí hay que decir un dato que yo les decía hoy en la mañana. No es que nazcan así, sino fueron inducidos. No es un debate intelectual, creo que en el debate intelectual, qué bueno y ojalá sea serio, ¿verdad? Todo, sino es un debate a veces ya viciado, porque ya fueron iniciados. No es lo mismo un muchacho que diga, oiga, la droga sí, la droga no, y por qué sí, por qué no. Alguien que ya lo hicieron drogadicto desde siempre y dependiente y es adicto, pues te va a decir muchas otras cosas que a lo mejor quién sabe. Normalmente se justifica la persona. Entonces, el que piensa serenamente, piensa cómo debe de vivir. El que ya está metido en el problema, piensa como vive, ¿verdad? Claro. Bueno, son una parte de la vida accidental que podemos todos tener en una forma o en otra, pero lo que no se puede hacer es de estas cosas accidentales elevarlo a nivel de doctrina. Lo que yo hoy decía, ¿verdad? No podemos, yo tengo que recibir en caridad y pedirle perdón a un alcohólico si lo traté mal, si le hice un gesto no amable. Pero lo que no puedo yo hacer es decirle, vamos a hacer una marcha del orgullo alcohólico. Yo le tengo que decir, el alcohol te está destruyendo, hermano. El alcohol no es bueno. No puedes hacer esto, ¿verdad? Eso es mi deber. Y Jesús no te va a meter por esa línea. Entonces no se trata de ser alcoholicofóbicos. No, pues eso, ¿verdad? Todo eso está ideologizado. Por eso decía la palabra homofóbico. ¿Cuándo fue acuñada? Porque es acuñada con una intención ideológica. ¿Por qué no inventamos la palabra cristofóbicos para los que no quieren creer? O clerofóbicos para los que no pueden ver a los sacerdotes o a la iglesia, etcétera. Son cuestiones ideológicas, ¿verdad? Hay que hablar la verdad y serenamente. Entonces, no, la iglesia no debe tener ninguna animadversión contra nadie, ni contra ningún pecador. Nadie, ¿verdad? Ni podemos juzgar a nivel interno y de conciencia, pero sí, objetivamente, Jesús ha encargado a su iglesia de juzgar en lo objetivo y decir, esto no está bien, esto no lo puedes hacer. Si lo sigues haciendo, tú estás mal delante de Cristo y delante de Dios. Es lo que hacía San Pablo. Y lo otro es doctrina vieja, que no podamos juzgar a nadie, es doctrina ya muy vieja, no es nada nuevo, ¿verdad?
Dice el dicho de internis nequo ecclesia, o sea, en lo interno ni siquiera la iglesia puede juzgar, ¿verdad? Alguien que dice es un pecador público, pero al final se arrepiente, en su interior se arrepiente, bueno, Dios lo salva, ¿verdad? Pero por fuera, objetivamente sí tienes que decir, oye, si tú tienes tu mujer porque está enferma, andas con otras 3, discúlpame, estás en pecado. Por supuesto que estás en pecado y no con eso te estoy juzgando, ¿verdad? Pues te estoy diciendo lo que es. Ese es el profetismo. Si yo no pudiera ya juzgar a nadie, entre comillas, entonces no podría ya ser profeta. Todos los profetas hubieran dicho, no, yo me callo porque no puedo yo decir nada a nadie, ¿verdad? Entonces es un problema complejo. Yo creo sinceramente que a los homosexuales los han agarrado de bandera ideológica y política y económica porque hay millones en juego. Algunos dicen, es que tal político es homosexual y por eso está metiendo leyes políticas. No, porque políticos corruptos y homosexuales los ha habido desde siempre y no metían eso porque no era conveniente a nivel económico, a nivel de fondos, a nivel de ideología internacional, ¿no? Pero ahora sí lo es conveniente, entonces puede ser que un político ni lo sea y sin embargo lo quiere meter porque le conviene o conviene a grandes intereses. Es por eso, y los han tomado de bandera y de carne de cañón. Y muchos movimientos llamados lésbico, gay, etcétera, son ideologizados, son manipulados, no les interesan esas personas. A Cristo sí le interesan. A Cristo sí le interesa tomar en sus manos a esas personas, como le cayeron tantas personas en sus manos a Jesús, y les indicó el camino de vida eterna y de conversión. En cualquier línea, Zaqueo, cuando va, ¿verdad? Jesús allí dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa, y Zaqueo dice, si le he robado a alguien, le voy a restituir, y le voy a restituir 4 veces más, y daré la mitad de mis bienes a los pobres. En cualquier línea se puede dar la salvación y la presencia de Cristo. Y a Jesús sí le interesa. Y por lo tanto a la iglesia y a los sacerdotes y a los laicos y a todos nos deben de interesar todos los hermanos que tengan cualquier situación. Cualquier situación. ¿Para qué? Para conducir hacia Jesús. Eso es lo único que nos interesa. Si Jesús no existiera, si Jesús no fuera Dios y Señor, si Jesús no hubiera enviado a la iglesia, yo les diría, hermanos, todos, de cualquier cosa que seamos, vivamos y comamos y bebamos, decía San Pablo, que mañana moriremos. Hagamos lo que más querramos porque mañana moriremos. Pero eso sería falsificar nuestra misión de vida eterna y de salvación. Entonces yo tengo que decir, hermano, no, fíjate que no. Hermano, corrígeme a mí también en que estoy mal. En todo lo que sea un abuso como sacerdote, corrígeme, está mal ya de entrada. No te voy a pedir que digas, ¿cómo lo voy a juzgar a usted, padre? No, pues si lo que se ve, dice, no se juzga en nuestro dicho mexicano, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga. Pues, hombre, y para eso es la corrección fraterna. San Pablo no andaba con eso de que yo no te voy a juzgar, no te digo nada. El silencio, si tú tienes silencio eres un perro mudo, decía, ya se me olvidó, Gregorio, creo que era Gregorio Magno, me parece, perdón la falta del recuerdo, pero es uno de los padres de la iglesia. Eres un perro mudo, no estás advirtiendo el peligro, habla, di, etcétera, ¿verdad? Y esa es la corrección fraterna. Jesús dice, no, ¿cómo vas a juzgar a tu hermano? No, si tu hermano está mal, corrígelo a solas. Y si no te hace caso, trae a uno como testigo. Y si a ti no te hace caso, entonces a la comunidad. Y si no es a la comunidad, ya no lo tengas como hermano. Ni siquiera andes con él porque pues no quiere corregirse. La comunidad, la iglesia, el cristiano puede juzgar. Y también Jesús les va a decir, ¿qué no saben que ustedes van a juzgar a las tribus de Israel? Etcétera. Si hay un juicio de la iglesia y de los cristianos con su testimonio, no un juicio
de condenación, sino un juicio de corrección, ¿verdad? Para decirte, este no es el camino, sino este es otro, este otro es el buen camino, y eso es lo que debes de seguir, ¿verdad? Entonces es muy importante que no se acabe el profetismo en la iglesia, porque con estas cosas de que ya no haya conversiones, que ya no haya un proselitismo, hay un proselitismo malo, pero hay un proselitismo bueno. Proselitismo bueno es cuando yo he entendido a Jesús de tal manera que te lo quiero, como lo quiso Andrés con su hermano Pedro, te quiero mostrar al Señor. Hemos encontrado al Mesías. Hizo proselitismo del bueno. ¿Cuál es el malo? El que Jesús decía, no, pues ustedes van hasta el fin del mundo por ganar a un adepto y después de que lo ganan lo hacen peor que ustedes. Ese es el mal proselitismo. Pero Jesús no es que no quiera que prediquemos, nos dice, vayan y evangelicen y enseñen como yo les he enseñado. A todos, a todas las naciones, incluidas, ahí yo pondría entre paréntesis, a todos nuestros hermanos que piensan de otra manera. San Pablo así lo hacía, fue y predicó a todos, les vengo a enseñar al Dios desconocido, sí, pero quería llevarlos a Jesús, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizo, dice San Pablo, ¿verdad? Y es lo mismo, todo eso vale el día de hoy para nosotros. Perdón, Olguita, dime. Nada más lo que usted mencionaba, padre, hacemos como un cuerpo físico, fisiológicamente eres hombre o eres mujer. Entonces toda esa desviación que se hace socialmente es en la parte ya moral, en la parte de historia de la persona, y no se quiere curar esa parte, sino que es útil que se siga manteniendo. Tú eres homosexual, estás bien y tienes derechos, pero derechos públicos, sin ver que la persona físicamente nació como hombre o como mujer. Exactamente. No hay órganos mezclados entre el hombre y la mujer. Todos los que se pueden analizar, o tienes toda tu estructura de hombre o tienes toda tu estructura de mujer. Y ahí está toda la falacia que se hace en la parte social. Exactamente. Sí. Como seres humanos, como personas, como parte de nuestra comunidad. Pero si son lógicos, no hay un fundamento. No hay fundamento, no resiste una crítica médica, psiquiátrica, psicológica, filosófica, no resiste ni teológica. Desgraciadamente la realidad es que son carne de cañón para utilizarlos para fines ideológicos, políticos, económicos, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Se puede argumentar de mil maneras, pero es una realidad. Hoy en día es la moda. Mañana, cuando no sean útiles, nadie va a hablar de ellos. Y como la iglesia es milenaria, con el favor de Dios, la iglesia se seguirá ocupando de ellos. Los cristianos seguiremos teniendo la misma obligación de caridad hacia ellos, ¿verdad? Pero ahorita son de moda, me sirven como un arma ideológica que los políticos han aprovechado muy bien. Bueno, a ver, es una ideología transnacional. Qué casualidad que nuestro presidente, habiendo tantos problemas, de la nada, cuando no estaba el debate puesto en el Foro Nacional, eso se puede ver, saca la línea de los matrimonios igualitarios. Primero una cierta orden, me parece, todo eso puede ser precisado desde nuestro país del norte, Estados Unidos de América, ¿verdad? Obama es pro-gay y hay mucha ideología, ¿verdad? Pero yo no quiero ver moros con tranchetes, pero creo que viendo el panorama político internacional, viene por ahí, ¿verdad? Y además un gran distractor de los verdaderos problemas sociales y de la verdadera política. ¿Cuál es la verdadera política? Oye, hay inseguridad, hay falta de empleo, hay muchos problemas económicos, no hay buena educación, no hay reconciliación nacional, no hay crecimiento del ciudadano, no hay aplicación de la Constitución ni de las garantías individuales. Todo eso es la verdadera política, que es santa, entre paréntesis, realizarlo cuando se hace con buen fin, no con fines torcidos, no con una perversión. O tratar de manipular, ¿verdad? Todo eso es, entonces un gran distractor es
vamos a echarlos a pelear de todo y se les olvide todo esto, ¿verdad? Movimientos pro vida, y los vamos a amenazar con que ya vamos a aprobar todas estas leyes. Y si ustedes no se suben al ring, las aprobamos todas. Entonces, a fuerza súbanse al ring, ¿verdad? Para que defiendan. Y mientras acá hacemos todo lo demás, ¿verdad? Otra demostración de que es algo, porque debería de sacarse el tema de todo esto tema de leyes, por ejemplo. Decir, ¿por qué no dejamos que el homosexual, si así lo cree, si él no cree en Dios, pues está mal, ¿verdad? Pero bueno, pues así quiere vivir, pues el que es alcohólico va a seguir bebiendo. Tranquilos. No, yo lo tengo que subir a nivel de ley, a nivel de impuestos, a nivel de adopción, a algo que les cale para que se muevan y entonces ya los distraje de todo. O algo para que me den grandes subsidios internacionales millonarísimos, ¿verdad? Que con los cuales se hubiera acabado el hambre en la tierra, ¿verdad? Y se podría hacer. No, los aprovechamos para todas estas campañas televisivas mundiales, para desviar la atención y para controlar y para dividir. Entonces, ¿les interesa realmente el homosexual? Claro que no. Mucho respeto a los hermanos, sí. Si viene un homosexual y dice, oiga, padre, es que yo ni creo en Dios, vamos a tener que hacer una labor de amor a ti, amor al prójimo, de irte enseñando esas verdades, y a lo mejor esa labor me va a llevar años. Pues bueno, paciencia. Y no le voy a decir yo, ni él me va a decir, le ofrezco que voy a vivir de una manera casta y eso, no, ¿verdad? Pero no es lo mismo a que me digan, ahora con el presupuesto de los ciudadanos, ahora vamos a elevar esto a nivel constitucional, todos los pasaportes ya se van a cambiar, ya no van a ser hombre, mujer, o sea, todo lo que implica, oye, me vas a revolucionar toda la sociedad por una minoría, porque estadísticamente son una minoría. Ya después entra lo ideológico y dice, no, ya son muchos. No, espérame. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto hace que no te interesan los hermanos homosexuales, ni las hermanas lesbianas. No es cierto, es una bandera. Como muchos agarraron a los pobres de bandera. Como aquí en México se inventó que vamos a acabar con el hambre. Digo, así no estamos como en África, pero dijeron, pues es una buena bandera, ¿verdad? La agarramos y así las agarran las banderas. Entonces es una ideologización. Repito, esto se va a acabar y la iglesia tendrá el deber de seguir atendiendo a nuestros hermanos, ¿verdad? Es una ideologización, son tomados como carne de cañón, ¿verdad? Nuestros hermanos homosexuales. Y por eso vuelvo a repetir, la iglesia no tiene ningún problema, excepto el problema de predicarles la salvación, ¿verdad? Pero si alguien dice, padre, yo ni creo ni nada, bueno, tendré que hacer mi lucha por convencerte. Pero, pues vivir de otra manera, ¿que yo voy a ser policía para ver si pecan o no pecan? Pues claro que no. ¿Dónde está la oposición de la iglesia cuando dice, van a adoptar niños? Es que te quiero dar algo que te pique, iglesia, ¿para qué? Para que vengas y te subas al ring y se haga un borlote y así ya se les olvida a todos, ¿no? El espectáculo, sigue el pan y el circo, la manipulación ideológica. Vamos entonces que adopten niños. Oye, eso es un crimen. Perdóname, tú que lo estás proponiendo, jefe de la República Mexicana, a tus hijos, ¿los diste en adopción a parejas homosexuales? Porque creo que te estás bien casado, tiene un papá y una mamá. ¿Los diste? Si de veras los quieres, ¿los vas a dar? Sería el derecho humano de cada uno de ellos de tener un papá y una mamá. Ahora me lo inventa Suprema Corte de Justicia, que de verdad, como decía el señor cardenal Sandoval, están bien maiciados por 6 o 7 que opinan ahí. ¿Qué edad tienen? Hay mayores juristas. Esos cargos son dados así, ¿verdad? Por influencia. Y argumentan que no, que pues ya tienen derecho los padres homosexuales a adoptar. Oye, permíteme, ¿que eso no se hace en base a jurisprudencia? Y dime dónde está la primera jurisprudencia. Claro, la vas a crear, la creaste y después dices me apoyo en esa, pero esa primera, ¿de dónde la encontraste? Porque la humanidad tiene todos los años y nuestras constituciones tienen todos los años y no había ninguna jurisprudencia así. ¿Quién se la inventó? ¿De dónde la sacaste? Eso en derecho no procede. No hay la litis, no tiene fundamento en la jurisprudencia. ¿De dónde te lo estás inventando?
Está ideologizado, hay maíz de por medio, ¿verdad? Hay habérselos maiciado y entonces dicen, no, es que hemos determinado que... ¿Dónde está la soberanía de los Estados Unidos mexicanos? Un estado completito, con su gobernante, con mayoría de votos, que tiene su ley ya establecida, tiene que someterse a que 6 o 7 dicen, es que no, es que ya hemos determinado y entonces ahora el aborto va a ser válido, ahora las uniones homosexuales. O sea, la federación está por encima de la autonomía de los estados. Todo un estado, toda una población, todos una Cámara de Diputados, todo un gobernante ahí, todos sometidos. Y luego si son 16 o 17 que ya habían aprobado la ley contra el aborto y ahora ya va de regreso, entonces todo eso no nos indica un país retrasado de tercer mundo que no tiene una democracia bien establecida y que la dan como un dogma de fe, más allá de que dicen que la iglesia es dogmática, como un dogma de fe cuando no tiene ningún fundamento. Bueno, todo eso, viéndolo de manera serena, no crean que porque hablo así estoy saliéndome de la serenidad, sino argumentando y diciendo, oye, ¿por qué vas a adoptar a esos niños? Yo haría afirmar, claro que aquí se puede enchuecar todo, ¿verdad?, a los padres biológicos de esos niños, decir, sí acepto que sí o no acepto, yo me estoy muriendo, van a tener que pasar al Estado, firmo y digo, jamás me pongan a mis hijos con un homosexual, dénselos a sus tíos, a mis parientes, a ver a dónde. Ya sabemos que de todo se hace negocio aquí en México. Al ratito ya va a haber niños, como ya lo hay, un montón de desaparecidos, todos son huerfanitos, todos los adoptan y ahora ya hay muchísimas familias homosexuales. Ahorita no lo estamos viendo, dentro de unos años sí. Meter esos cambios, violentar a la sociedad mexicana, la están violentando porque no vive así la sociedad mexicana, no lo ha pensado, está pensando en otros problemas que tiene más urgentes y sin embargo le meten esto por ahí. Otro problema, pero como ahorita tiene votos políticos, no, ya se empieza a ver, porque ya hay mamás y papás que vienen con el sacerdote y dicen, padre, mi hijo, mi hija ya tienen unas ideas y unas problemáticas y lloran papá y mamá, o sea, hay una desintegración. También decían, me estoy desviando un poco, pero es que el tema es muy amplio, ¿verdad? También decían, no, es que la homofobia mata. ¿Qué ideologización, O sea, si tú opinas de otra manera, matas. Entonces la sociedad de hace 20 años, de hace 10, la actual, porque la mayoría piensan como estamos diciendo, es una minoría la que está proponiendo esto, solo que es una minoría muy influyente, entonces mata. Muchos países del primer mundo tienen proscrito el aborto, entonces también ya matan porque son antiaborto. O todavía lo homosexual es así. Entonces una familia que no es homosexual, entonces mata porque según ellos es homofóbica. En cambio, ¿cómo no dicen? Digo, también sería un poco exagerar las cosas, pero ¿por qué no lo dicen? El presidente mató a mucha gente porque él sacó un argumento que dividió a la sociedad. Y la dividió y la enconó unos contra otros. ¿Quién está interesado en echarlos a pelear? Eso no lo dicen, ¿verdad? Hicieron marchas para decir lo de Orlando. Lo de Orlando, véanlo. Bueno, digo, todo esto es a reserva de precisar. No son argumentos. Los argumentos filosóficos, teológicos y de medicina son contundentes. Estos que estoy diciendo son solamente apuntes, indicaciones, ¿no? Puede haber imprecisiones, pero cuando fue la matanza de Orlando, salió el gobernador de ese estado, me parece, no recuerdo el estado, pero salió a decir, es evidente que esto es un acto terrorista, reivindicado por el Estado Islámico. Y a los pocos minutos sale Obama para decir, sí, lo que pasa es que se trata de que hay personas que no soportan que otros piensen de otra manera, y entonces, y ubicándolo como un crimen de odio contra los homosexuales. Y de ahí, o sea, primero la primera versión y la local es un crimen de odio, ¿no? Perdón, es un crimen de terrorismo. Y después ya viene la otra versión. En México primero dicen las dos versiones y después ya se acepta como dado que no, que fue un crimen de odio por homosexualidad.
Y nadie dice, por ejemplo, digo, pues si quieren manejar toda la información, o sea, todo eso fue voltearlo. Y entonces ya hicieron la marcha porque la homofobia Marta. Oh, espérenme, ¿verdad? Bueno, y o sea, ¿por qué no dicen que fue un crimen contra los hispanos? Porque ahí había muchos hispanos. Entonces, si queremos torcer, pues decían, no, es un crimen contra los hispanos. ¿Cuántos hispanos murieron ahí? La mayoría eran hispanos. No era ni homofóbico, ni era terrorista, sino era contra los hispanos. O sea, bueno, ¿verdad? Sabemos que existe la manipulación mediática y sabemos que eso no tiene fin, pero sí se alcanza a ver, como dijo alguien, hay muchos títeres, pero a algunos se les notan más los hilos, ¿verdad? En estos casos, pues ya digo, quieren tapar el sol con un dedo. Claro, la mayoría que no se entera dice, no, es que es crímenes de odio. No, señores, no tenemos por qué matar a nadie, y cuando le decimos a alguien, yo creo que estás mal, te amo, te quiero, debo de ver por tu bien, que tienen derechos, claro que tienen derechos, son humanos. Los derechos humanos de nuestros hermanos homosexuales, claro que sí. Que tienen derechos cívicos, claro que los tienen. Ah, pero que entonces tienen derecho a adoptar. A ver, permíteme. Ya estás inventando jurisprudencia, estás inventando otra cosa, ¿verdad? El derecho a adoptar como homosexual. Porque si digan, bueno, él está adoptando, independientemente de eso, bueno, debería de haber exámenes psicométricos si la persona está totalmente bien. Igual para aquellos que no tengan esa afección, pero puedan tener otras, o sea, es perfecto. Pero, repito, y con eso quiero ir cerrando el paréntesis, gran paréntesis, porque es algo muy discutido, pues sí tienen derechos, la mayoría, gran mayoría de ellos sufre, muchos de ellos están en contra de las mismas luchas que se hacen, o sea, dicen, padre, nosotros no queremos adoptar. Hay declaraciones en prensa que dicen, no queremos adoptar. Somos homosexuales, pero no estamos en pro de que se adopte. No, hay alguien que los manipula y que dice, no, es que ellos quieren y por la lucha y todo, es su derecho. O por ejemplo que digan, todos queremos salir en la marcha del orgullo gay. No, yo creo que eso está ideologizado, está preparado y financiado, cuesta mucho. Yo creo que la mayoría dice, bueno, pues es una situación que yo vivo, pues ya, yo la vivo y se acabó, ¿no? Punto, se acabó. Ni les gusta andarse exhibiendo y pueden ser gente recatada que diga, bueno, pues yo, ¿por qué qué necesidad tengo de eso? Además vivo en una sociedad de primer mundo como puede ser Estados Unidos, pues tengo tantos derechos, ¿qué tanto se anda haciendo eso? Es una ideologización. En el caso concreto ahorita de Obama, pues están las elecciones, recordemos. Allá están las elecciones, hay mucho interés por ganar votos, por no ganarse antipatías, por no aparecer como retrógradas, etcétera. Creo que un político que es así, por supuesto, no merece un gran respeto porque no es coherente, ¿verdad? Ahorita todas las marchas contra los hermanos afroamericanos y tienen un presidente afroamericano. ¿Y cuántos abusos se dan? Él con esto logra ocultar bien sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? No ha sido capaz de hacer un ordenamiento de las armas de fuego. Y siguen muriendo y él sigue diciendo, pues es que ya vamos a ver, vamos a examinar. ¿Para cuándo? Cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces hay mucha manipulación. Entonces yo creo que la invitación más bien sería, y lo que nos pide la iglesia, para ir cerrando el capítulo, lo que nos pide la iglesia es no tener miedo a la verdad. Investiga la verdad a fondo. Un principio de la iglesia. Principio de la iglesia. No tengas miedo a la verdad, decía Santo Tomás de Aquino, venga de donde venga. Voy a poner la exageración máxima. Si el diablo dice una verdad, hay que tomar la verdad, porque la verdad procede de Dios al final. El diablo la quiere manipular, la quiere torcer. La verdad los hará libres, dice Jesús. Entonces tú investiga la verdad, no te dejes manipular. A fondo la verdad, toda. ¿Las dudas son malas? No, las dudas no son malas. Dios te dio una cabeza y un entendimiento. Investígalas a fondo, pero resuélvelas para que seas coherente. No digas de los que tengo muchas dudas, pero nunca las resuelven. Sino, tienes muchas dudas, empieza un camino de discernimiento y de aclaración
llegarás a la verdad absoluta y total que es Cristo, ¿verdad? Por eso decían algunos, ¿eres protestante? ¿Eres ateo? ¿Eres marxista? Lo que sea. Sé a fondo ateo, marxista, protestante y llegarás a creer en Cristo. Porque el que es sincero y busca sinceramente la verdad, al final llega a la verdad que es Cristo. El que no quiere buscar la verdad, no la va a encontrar aunque la tenga aquí, ¿verdad? Bueno.